Este será el tema del día. Y lo conversamos en el Sonar Informativo del 105.3 FM. Son las 8:09 y estamos de regreso en este Sonar Informativo. Sí, ya nos acompaña. ¿Por qué tengo una frazada? Oh, que has leseado con mi frazadita, así fue el frío. Sí. ¿Por qué una escaldazona? y un alargador. Alberto Mayol, por ejemplo, pasó frío en la mañana, llegó súper temprano porque en vez de esperar que alguien lo trajera, algún alma caritativa tomó taxi. Ah, ya está bien, sí, en estos días de mucho frío. Se mercantilizó y... Yo creo que es necesario. Hay día y día. Está bien. Sí. Están viendo aquí el partido, los chiquillos Alberto Mayol y el Rafa Cabal. Y el ante Paraguay. Sí, ¿lo viste, no, Alberto? ¿No? ¿Puedo preguntar por qué? Oye, pero sí me imagino que vas a ver el eclipse, ¿no? No tengo planes todavía. Eclipse seguro. No Sí. sé que es el 2 de julio. Aparte de eso, no sé nada más. El 2 ¿Y de qué es julio, seguro? Yo todavía no he llegado a Lo que pasa es terminar. que yo tengo una decepción histórica. Y no es posible que se corra de lugar. Tengo la decepción de una época en que alguien inventó una estrategia comunicacional con un cometa. Sí, jale. ¿Ya? Y yo la verdad es que de ahí para adelante que fue tan decepcionante ir a ver algo que no se veía nada. Eso fue el año 85 o 6. Yo me acuerdo que mi abuelito me llevó a la ciudad de Penco, a un mirador. A mi hermano y a mí, y se supone que lo vimos. Sí, pues yo también se supone que no, yo lo vi a través de un súper telescopio de un tío, pero igual se veía como una estrella, o sea. Oye, ¿por qué no contextualizamos esto para Macarena Celis y su generación? Y sus contemporáneos del cometa el Halley? 86. Fue el 86, claro. Que lo hace es que en ese momento, como en Chile había que buscar noticias que más o menos desviaran la atención, Claro. le pusieron un poco de color a un cometa que no se iba a ver, pero que la vez anterior, que había pasado 76 años antes, se había visto mucho y había dejado gente suicidándose, tirándose porque se iba a caer el mundo y cosas así. Claro. Entonces se armó un gran jaleo con aquello, gran jaleo durante meses y meses y meses que hablábamos del cometa, y de pronto no pasó nada. Y ahora estamos con el eclipse. Salimos todos rumbo a la Rayán para verlo en donde hubiera menos luz de la ciudad y no se veía nada. Es un invento de Francisco Javier Cuadra, un invento que no fue en la misma época en que inventó la Virgen de... La Virgen, sí, de Villa Alemana. Que una vez le pregunté a un habitante de Villa Alemana y me dijo, en mis 18 años nunca he visto una Virgen. ¿Cuál es ese invento, perdón? El de, ¿cómo es que se llamaba este señor que hablaba en lenguas? ¿Se acuerdan? El muchacho Ángel. joven que... El políglota de Viva el Lunes. Y que después cambió su condición Tienes que sexual. buscar Miguel Ángel Villa Alemana. Miguel Ángel, claro. Así que, sí, efectivamente. Un saludo para Francisco Javier Cuadra y también para mi padre. A ver. Dígalo. Ángel Poblete. Dígalo. ¿Qué pasó El vidente de Villa Alemana. ¿Qué pasó con tío Mayol? No, que trabajaba con Francisco Javier Cuadra en esas cosas. Entonces. El tío Mayol. No, lo que pasa es que ya en la región de Coquimbo se están preparando para lo que viene, porque se supone que va a quedar el colapso. Sí. O sea, desde la perspectiva turística es muy bueno para esa zona porque hay mucha gente que va a ir, que ya creo que está agotado buena parte de todos los paquetes hoteles, tomados. Y los astrónomos se tomaron el país. Claro. Están así, pero ya... No, ¿te acuerdas que En hubo llamas. un eclipse similar en Putre? Sí. Y que también, o sea, lo transmitió TVN en directo, mandó el camión satelital. Ojo, que el camión satelital de TVN es como moverlo no es fácil. ¿Cachai? Se me acuerda, y en aquella época era como la máxima tecnología cuando no existía la transmisión por internet. Exacto. Y yo me acuerdo que se movió todo aquel camión para allá, Patricio Bañado transmitiendo en directo. ¿Cómo se transmite un eclipse? Entrevistando astrónomos. Ahí va. Entrevistando astrónomos. Acercándose. Sí. Está tapándola. No, sí, yo revisen los archivos, muchachos, hay que entrevistar astrónomos, alguno que otro turista que viene, que tiene sus lentes de color, así, y que dice que vino desde, no sé, Puerto Algo. La alarma de que no puedes llegar y mirarlo directamente. Claro, en lo posible que hable con un español con acento muy gringo, y al dueño del hotel, que tiene, y en eso tenés que estar 4 horas. Yo me acuerdo, es una receta antigua, pero funciona. Ahora, lo notable de todo esto es que históricamente los eclipses en todas las culturas daban mucho miedo y eran muy de mala suerte. Sí, po.
Entonces, muy interesante. El dios Sol quedaba opacado. Vaya uno a saber qué. Tapado por un dragón. Sí. Entonces, era muy complicado. Los soldados se arrodillaban y rezaban a Dios para que nos devolviera el sol, y había ejércitos en fuga y intervención divina a favor de uno u otro bando. Y los animales vueltos locos. Sí, ¿qué es esto? No. Así que, bueno, pero ahora no, ahora es turismo, todo es turismo. Yo me acuerdo que en algún momento escuché eso de que si una embarazada miraba un eclipse, también. Y lo leí, como que te salía una mano. No, claro, si tú mirabas el eclipse y justo, por ejemplo, te tocabas la frente, la guaguita iba a nacer con una mancha en la frente. Si tú, embarazada, mirando el eclipse, te tocabas el hombro, tu guaguita iba a salir con una mancha en el hombro. Y así. Son preguntas Estamos cercanos al tema de los duendes. Son preguntas. Son preguntas que le llegaron. Son preguntas que le llegaron el viernes al profesor Massa. Hablando de TVN. Al profesor Massa. Claro, son preguntas que le llegaron al profesor Massa con ese famosísimo hashtag de pregúntale al profesor Massa. No sé si lo vieron. Un aporte cultural, porque todo el mundo pudo hacer sus preguntas, me parece importante en redes sociales. Había visto... ¿Existe el agua? Claro, profesor Massa, Tangaranico, Tangarana, puras cosas así le estaban preguntando, pero encontré uno de los mejores hashtags del último tiempo, es pregúntale al profesor Massa. ¿Viste algo, Alberto? No No maneja su Twitter, tiene un community manager, Alberto Mayor. Un equipo una vez a la semana y no reviso nada, solo tuiteo lo que tengo algo que tuitar y ya. Ya, muy bien. Oye, 1.000 carabineros y Plan Vial buscan evitar el caos ante la llegada de casi 1 millón de personas. ¿1 millón de personas? 1 millón de personas. La Intendencia de Coquimbo dispuso un plan de contingencia para evitar el colapso en la región. Tiempos de desplazamiento al Valle del Elqui superarán las 3 horas y se implementaron horarios para avenidas costeras de La Serena y Coquimbo. La dotación de carabineros va a superar los 1.000 efectivos y se dispuso de 16 puntos oficiales de observación que tendrán agua, baños y seguridad. O sea, igual uno puede ir por el día. ¿Cuánto se demora al Valle del Elqui desde Santiago, por ejemplo? Y si está... ¿6 horas? Porque tienes que llegar en el fondo al interior, claro, igual te demora. Hasta La Serena es rápido, pero de ahí es una pista, una vista por lado y curva todo el camino. O sea, no es solo llegar a La Serena, sino lo que te demora. Y haber 1,5 millones de autos haciendo la misma. Hasta salir de La Serena, ahí ya por ese camino no es fácil. Claro. Yo recomiendo seguir hacia la Higuera, que es como el epicentro del asunto. Y tiene caminos menos tortuosos que los del Valle del Elqui. Sí, ahí en la... Ahora esta cosa que hay que ir al interior es tan indispensable. Yo creo que es por un tema de que el cielo puede estar muy despejado. Pero es que se va a ir en la tarde, ¿no? Como a las 3, 4 de la tarde. Ya la Camanchaca ya no. O sea, pero La Serena es una ruleta, pues. Te puede tocar perfectamente un día nublado a las 3 de la tarde. Mira, casi no. En el diario La Tercera, en la página 2 y 3, viene como una guía completa para las personas que quieran ir a presenciar este eclipse el próximo... ¿Es la otra semana ya o no? La subsiguiente. Pero si usted quiere prepararse, hágalo. 2 de julio. Claro. En la Tercera viene completo un informe para quienes quieran ir a ver. ¿Y no sale algo del pronóstico del tiempo? Si es que va a haber va a estar totalmente despejado, que se supone que suele ser así en esa zona, o justo ese día, 2 de julio, aparecerá alguna nube. ¿Y alguien podría explicar además cómo? Porque si esto pregúntale al profesor Massa. Si esto en el interior de la cuarta región es como su punto ideal, pero ¿cuánto cambiará 400 kilómetros terrestres en la porcentaje de visión perfecta? ¿Un 2%, un 4%? No me imagino que es como que se vea así súper mal el eclipse. No, acá no vamos a ver nada. Si hay un dibujo así con porcentajes que en Santiago... Nada. 5%, una cosa así. Creo haberlo visto en algún momento, pero había que... Si queríais ver un buen eclipse había que moverse. Ahora... Estaba pensando si no convendrá mejor irse a Argentina. ¿Por qué? ¿Dónde? Y ponte tú acá en Mendoza. Claro. O en San Juan, que está más hacia arriba. Mira. De hecho, San Juan tiene un paso que en verano funciona a La Serena, digamos.
Quizás te convenga hacer el paquete así como asado de cordero al pan. En la cordillera y te quedas pegado en la cordillera. A ver, aquí hay un artículo en La Tercera que dice los mejores lugares para ver el eclipse. Y aparece ahí Domeico, Cachiyuyo, Posada, el Escorial, el aeródromo del Observatorio La Silla, Incahuasi, Entre Pircas y La Higuera. Ahí está. Alternativas. ¿Ven? Ya, muy bien. ¿Por qué les vendieron vicuña? Mira, encontré el hashtag del profesor Massa. Vengo llegando como una semana tarde con esta cuestión, pero no importa. Dice, profesor Massa, si voy a la biblioteca y no encuentro un libro sobre gustos, ¿es porque sobre gustos no hay nada escrito? Es muy buena. Profesor Massa, mucha gente se debe preguntar, ¿se puede viajar a Marte un día miércoles? Oh, ya. Muchas gracias, no se molesten. Oye, nos vamos a ir a la música con cosas más entretenidas. Son las 8:20. Y esto es... Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:23, estamos de regreso en este sonar informativo. Ahora sí, para dedicarnos a la semana política y sus vicisitudes. Junto a Alberto Mayor. Sí, se sigue incendiando el PS, pero no, el tema yo creo que se concentraron en el PS, no, más allá de decir que mira, las cosas van, vienen y hay un conflicto natural y qué sé yo, y algunos tratan de sacar partido, en fin, esas cosas son todas cosas normales, así que no tiene mucho mérito. Lo que es más interesante es preguntarse por el tema de fondo, que es el tema del narcotráfico. O sea, la pregunta central es: ¿cuántos ámbitos de la vida política, empresarial, social están de alguna manera determinados, ¿ya?, no por la conducta individual de alguien que tiene una adicción y consume y compra ilegalmente, sino por el hecho de la articulación, ya que es la parte compleja de cuando empieza a producirse la articulación política del narcotráfico, la articulación social del narcotráfico, cuando empieza a ser parte de nuestra vida cultural. Pongo un ejemplo que parece menor, pero que a mí como sociólogo me llama la atención. Durante mucho tiempo, creo que hasta el día de hoy, una comuna de Chile utiliza como lema una frase que viene del COA narco, que es Renca la lleva. La lleva. Pero lo sacaron, dejaron Renca nomás. Renca, sacaron el tipo. Ahora, pero el tipo Hollywood. Claro, muchos años. No, pero estuvo 8 años el cartel. Claro. Entonces, cuando tú normalizas culturalmente a ver, una cosa que es súper interesante en sociología es que el lenguaje solo lo instala el que tiene poder. Por eso el niño no popular en el curso no puede ponerle sobrenombre a los malandros, ¿ya? Claro. Porque el malandro tiene poder, porque puede pegarle a los demás, y eso siempre es poder, ¿ya? Y por tanto puede no solamente pegarle, sino que además ponerle un sobrenombre, del cual todos se reirían, aunque sea fome. Sí, claro. En cambio, el niño callado, la cohorte del poderoso se ríe. Exactamente. Sí. Puede pensar durante meses qué sobrenombre ponerle para humillarlo, le pone un gran sobrenombre y no vale nada, porque sencillamente no tiene el poder para sostener eso. Y además le puede valer un coscacho. Y además le puede valer un coscacho y la mera reiteración de su sobrenombre que producirá la misma risa de siempre o más, porque intentó además revelarse, ¿no? Entonces el poder funciona así, efectivamente, y entonces el lenguaje, la simbología la instala el poder. Por tanto, cuando nosotros empezamos a usar con regularidad elementos que provienen del COA y que provienen del COA fundamentalmente narco, significa que efectivamente ese mundo empieza a tener un poder relevante sobre el resto de la sociedad, ya sea porque poseen cosas que hay gente que desea, las drogas, ya sea porque tienen capacidad económica y por tanto son un referente en sus barrios, ambas cosas completamente ciertas, ya sea porque están comenzando o consolidando una articulación de carácter político. La calidad, obviamente, además de todo esto, es evidente que la calidad del proceso investigativo respecto al tema narco en Chile es deficitaria. Sí, claro. Sabemos que Chile es un pasadizo de droga por el norte, ¿ya?
no para el consumo nacional, sino que para traslado. No hay mucho, no tenemos noticia de una gran capacidad para poder interceptar aquello, pero además llama mucho la atención que prácticamente sean desconocidos los posibles casos, denuncias, investigaciones sobre lavado de dinero a partir de las drogas. La plata de las drogas tiene que lavarse y se lava normalmente no en los mismos países donde se produce la droga, sino que en aquellos países con economías de libre mercado, donde invertir es fácil, claro, donde, con escasos costos de meter la plata, ¿ya? Con escasas regulaciones respecto al análisis de origen, ¿ya? Y donde, por ejemplo, los servicios de impuestos internos no se preocupan de si una propiedad que debiera valer 800.000 pesos su arriendo se arrienda en 4 millones. ¿Ya? Cosa que pasó durante decenios con las universidades privadas. Pasó con las universidades privadas sin que el Servicio de Impuestos Internos... Y el Servicio de Impuestos Internos le preguntaron esto en la Cámara de Diputados, en una comisión investigadora, y el director del Servicio de Impuestos de la época dijo un elemento que es doctrinario, no está establecido en el Servicio de Impuestos Internos, pero lo hacen operar como doctrina, y es que dado que el Servicio de Impuestos Internos tiene un interés recaudatorio, ¿ya? No le importa si no evalúa si una propiedad está sobrevaluada o no. Pero da la casualidad que el único que podría detectar eso es impuestos internos. Porque el resto de las instituciones públicas necesitarían una denuncia para llegar a aquello. Además tienen la exclusividad de la acción penal. Y tienen la exclusividad de la acción penal. Cosa que vimos en el caso Penta et al. Exacto, exactamente. Entonces, la suma de factores hace que evidentemente Chile aparezca como un país con ciertas vulnerabilidades respecto al tema, ¿ya? Y sin saber si efectivamente eso ocurre, ¿ya? Pero por ejemplo, ¿cómo se lava el dinero? Para que la gente entienda. O sea, el dinero, tú tienes dinero, mucho dinero sucio que tienes que transformarlo en dinero limpio. ¿Qué industrias se usan? Bueno, obviamente industrias de hotelería, por ejemplo. Claro, que en el papel el hotel vive lleno de gente aunque no haya nadie nunca. Exactamente. Lo hizo Kirchner tenía un hotel. Exacto. Que nunca, según los testimonios de la gente, nunca iba nadie, pero que producía utilidades. Formalmente lleno. Claro. Formalmente lleno. La hotelería, los restaurantes, que permiten entonces decir que tengo una facturación X, qué sé yo, y con eso vas aumentando tu posibilidad de ir legalizando esos ingresos. Obviamente hay muchas formas de lavado de dinero más sofisticado, que tienen que ver con transacciones internacionales, donde tú vas pasando el tejo pasado de la plata que tú debieras tener respecto un poquito más, y qué sé yo, ahí se va haciendo bastante, hay varias formas de hacerlo. Bueno, dentro de todo este proceso, en Brasil se está investigando un caso donde que es un caso, bueno, de corrupción con los casos de Brasil, digamos, o sea, claro. Esto no tiene que ver solamente con Odebrecht y Lavallato, o sea, hay una serie de casos interesantes. Se habla de que un pastor evangélico muy importante allá, muy importante, que construyó de hecho una réplica del Templo Salomón, o sea, ¿no? Bueno, no es poca cosa. No sé si con todo, porque el Templo Salomón en algún momento estuvo cubierto de oro. Se veía de lejos en el desierto, kilómetros de distancia. Sí. Pero no sé si llegó a tanto. Fue más austero. No sé si fue más austero, porque además no tenía como su estilo, no era muy austero. Pero el asunto es que este tipo, lo que se está investigando, por ejemplo, es si acaso él usó las fundaciones y corporaciones asociadas a su iglesia para lavarle dinero a los narcos. Y claro, arrendó el servicio. ¿Ya? Otras industrias que son muy útiles para estas cosas es el fútbol. Esos clubes que misteriosamente compran jugadores que todos sabemos que van a fracasar en altos precios. ¿No? Y que efectivamente, en vez de lamentar el fracaso, no lo consideran, bueno, desgraciadamente no funcionó, qué sé yo, pero qué llamativo. Como íbamos a suponer que cuando lo compramos con una pata quebrada no se va a recuperar nunca. Claro, o que compran al juvenil promesa, pero que en realidad saben que jugó un partido bien en la historia. Claro. ¿No? Y en fin, entonces, ese tipo de cosas permiten, ¿no?, ir lavando plata. Bueno, pero el tema narco, la gran preocupación hoy día es que evidentemente se va entrometiendo lentamente hasta convertirte en socio, incluso si no quieres. O sea, podemos imaginar el famoso caso de la municipalidad de San Ramón y qué sé yo, podríamos imaginarlo
sin necesidad de que algún actor político haya realmente llegado a un acuerdo. Con el mundo narco se puede llegar a acuerdos porque de pronto te das cuenta que ya parece que tuvieras el acuerdo y ya no puedes salir del acuerdo. Entonces empiezan a penetrar, empiezan a decirte, llegan personas que te empiezan a militar en un partido, te dicen, mira, yo voy a... esto no descarta que efectivamente hay un esquema, o sea, no estoy diciendo que son inocentes, o sea, lo que estoy diciendo es que el fenómeno social, lo que tiene interesante del tema narco, es que es un poder cuya capacidad organizativa es tal que puede entrar de otra manera que no es el mero acuerdo político. O sea, tú inundas el lugar diciendo, mira, nosotros queremos apoyar en esto y tenemos la posibilidad de convocar gente y traer gente en el mercado de la política, digamos, es muy valioso. Entonces empiezan a llegar y dicen, mira, trajimos esto, ¿ya? Y de repente te dicen, oye, pucha, a nosotros nos gustaría que esta persona que tanto ha traído, ¿ya? Nos ayuda siempre, pueda participar con ustedes en la municipalidad, porque la verdad es que desde allí podría ayudar a estas personas. Y se empieza a construir una clásica clientela, cosa que está muy fea, pero no es ilegal, ¿ya? Y que es un déficit democrático. Y que además los partidos reciben con los brazos abiertos. Y los partidos son muy clientelares en Chile, muy clientelares. Entonces empiezan a construir el tejido y cuando de repente alguien se da cuenta que está metido en el tejido, empieza a decir, bueno, que no se sepa, porque ahora yo ya estoy, soy socio, o sea, ya no puedo. ¿Qué voy a decir? ¿Que no tenía nada que ver? O sea, es evidente que tenía algo que ver. Y empiezas a proteger y por tanto ya empiezas a ser activamente socio. Hasta el momento de la denuncia, donde los tipos te empiezan a decir, por ejemplo, a mí me tocó hacer campaña en lugares donde los narcos son fuertes, y los narcos, si tú no avisas, y naturalmente yo no avisé, de que vas a hacer una actividad política, ellos van y te se paran en la puerta con una camioneta, con gente, y te prenden las luces hacia adentro y te dicen en el fondo, aquí los dueños somos nosotros. ¿Quieres hablar con la gente? Habla con nosotros primero. Claro, ese es el esquema. Entonces, objetivamente, el tema está fuerte en Chile y no le estamos tomando atención. ¿Y qué pasa? Y esta es la parte más compleja de todo. ¿Qué pasa en una sociedad donde en los sectores más pobres las únicas familias que prosperan son aquellas que se meten en el microtráfico? Es que yo creo que el asunto no solamente pasa por la prosperidad, que es la parte fundamental, pero no es la única, porque es la prosperidad, la protección, la impunidad. Exactamente. O sea, de verdad, ante el vacío de poder que se genera en algunos lugares, el narco, la organización narco, cubre todo el vacío de poder, desde la protección del barrio, la impunidad, la ayuda social. Exacto. Y en algunos lugares lo toma algunos lugares del mundo lo toma la organización religiosa, en otros lugares la organización política, y en las favelas latinoamericanas el narco. Exactamente. Y ya están tan articulados que efectivamente son al mismo tiempo la religión, el modo de vida, el dinero, el control territorial, el control político, todo al mismo tiempo. Eso es lo peligroso y eso es lo complejo y eso es lo difícil de desarticular del tema narco, mucho más allá de si acaso tenían un esquema con grupos del Partido Socialista o no, que también es súper grave, pero mucho más allá de eso, ese es el gran tema. Y para eso yo diría que en Chile prácticamente actividades que se realizan para evitar todo aquello tienden a cero. O sea, absolutamente de acuerdo. Datos, hechos, certezas. Sigues en el Sonar Informativo del 105.3 FM. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. Es presentado por Líder, y el tamaño de la pantalla sí importa. Epson, la marca número 1 de proyectores en el mundo. Convierte tu casa en un estudio con los proyectores Epson. Disfruta de todos los partidos en más de 100 pulgadas, 4 veces más grandes que un televisor de 42 pulgadas. Epson, la marca número 1 de proyectores en el mundo. Y el fútbol tiene esa hermosa cualidad de poder unirnos aunque seamos diferentes, y si queremos festejar todos juntos, hagámoslo a lo grande y sin gastar de más, gracias a Líder. Eso es, que siga la fiesta Líder, elegido como el supermercado más económico. Muy bien. Ahora sí, hay mucha gente preguntando.
Alberto Mayol, ¿no venía a hablar de fútbol? Eso. Sí, vamos a hablar de la... ¿Se acuerdan de la semana pasada que avisé que vamos a hablar sobre un poco la industria del fútbol? Así que por eso además sumamos a Ignacio para que... Yo vengo a escuchar acá con para que aporte. mucha atención. Mira, la verdad es que estuve investigando, porque uno siempre habla como de la influencia política que está teniendo el fútbol y qué sé yo, pero en realidad hay unos datos que son bien sorprendentes. O sea, el 1% del PIB mundial está relacionado con los espectáculos deportivos. De eso, el 80% de eso es solo fútbol. El 80%. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que alrededor del 0,8% del PIB mundial. ¿Ya? Una cosa poca, digamos. Donde hay una cantidad de industrias súper importantes como comer, la industria de la salud, el gasto del cáncer, ¿ya? O sea, el gasto de la energía, o sea, donde hay una cantidad de industrias. Los automóviles, las armas. En unos 178 países, digamos. En unos 178 países, exactamente, que producen de todo, o sea, del PIB, de todo lo que se produce, lo que usted compra en el negocio de la esquina, está en el PIB, todo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de efectivamente una industria gigantesca que evidentemente tiene grandes diferencias en su interior. O sea, por ejemplo, estuve revisando los contratos, el tamaño de los contratos de los grandes clubes del mundo, los contratos de marketing y poleras y cosas así. Las poleras son un gran negocio. El gran negocio del fútbol son las poleras. ¿Cuánto vale realmente producir una polera? Pero si ve que acá en Chile, cuando, no sé, cualquier Colo-Colo o la U Católica cambian la camiseta y sale la camiseta nueva, vale 40.000 pesos. Bueno, más o menos. Los contratos de merchandising de los grandes clubes del mundo son de alrededor de $600 millones por el año. ¿Ya? Eso explica que puedan hacer contrataciones entonces de 150, 200 millones de dólares. Eso sin hablar de televisión, que son contratos de alrededor para esos clubes de 200, 220 millones de dólares el año. La Premier League, ya estamos en los 1.000 millones. Ya estamos en los 1.000 millones. Ahí, al borde. Entonces, por eso ya despiden un técnico, le pagan una indemnización, 80 millones de dólares, traen otro técnico, le pagan la indemnización al otro club. Claro, no estamos hablando de la entrada a los estadios, porque hay países donde los estadios se llenan todos los fines de semana, aún con el club de barrio. Que están vendidos desde principio de año, están abonados. En esos países donde eso está vendido desde principio de año, además, lo que se cobra durante la semana es ir al entrenamiento. Claro. Y a los entrenamientos van muchos turistas, además. Y el tour por el museo. Y el tour por el museo. Estadio. Y muchos. Cosa que hemos hecho muchos de nosotros. Y aquí hay un factor que es muy importante. Tú que lo has hecho, Ignacio, probablemente nos podrás confirmar. Pero además hay un gran mercado para eso y para muchas otras cosas relacionadas asiático. Sí, claro. O sea, de hecho, hoy día en España hay partidos alrededor de 4 veces a la semana a mediodía. ¿Ya? Para que lo alcancen a ver. Para que lo puedan ver en China. Y los equipos, Alberto, van a hacer los grandes equipos están haciendo las pretemporadas en Asia, en Qatar, en China. Exactamente, porque les paga una cifra sideral para que estén allá. Y allá, por ejemplo, los chinos son hinchas del Barcelona, del Real Madrid, son hinchas, y no es como que les gusta ver el partido, sino son hinchas así, en serio. Si uno cada 10 chinos de una ciudad X como Shanghai te compra la polera del Barcelona, me voy a hacer otra que la triple temporada. Porque ya el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, ya tienen sus hinchas, ya tienen copado el mercado interno. No, claro, ya Madrid se acabó para el Real Madrid, ya no puede sacar más de Madrid. Claro, no le va a ir a quitar cliente al Barcelona, digamos. No, claro. Entonces tienen que mirar, buscar nuevos horizontes. Y ahí están los auspiciadores de las camisetas, líneas aéreas de ese lado del mundo, pero entre ahí otros. Tocaste un tema que es súper importante, que es el tema de los hinchas, porque estamos viviendo en una época donde hay al mismo tiempo valores globales y valores locales. O sea, una de las cosas que se ha ido muriendo es los valores asociados a el tamaño intermedio de la población. O sea, los valores, los elementos nacionalistas aparecen solamente como defensa frente a la migración y cosas así, pero en realidad no existen valores propiamente de la nación. ¿No? Es raro encontrar eso. Claro. Lo que existe son... Hay excepciones. Pero son pocas. Pero son pocas. Países sin que tienen... palitos, digamos, es un valor nacional en Uruguay. Claro. Pero es excepcional. Pero claro, pero tienen que ver con tradiciones, culturas, qué sé yo, claro, que tienen una raigambre original en la búsqueda de la identidad. Y lo que se ha despertado en todas partes del mundo, y por eso todos los países hay estas miradas
como entre comillas, desde el autonomismo hasta el independentismo, qué sé yo, porque son miradas localistas. Y la búsqueda de la identidad es una de las respuestas a una sociedad global que es más difícil de comprender, donde tú no encuentras sentido, digamos, a tu pertenencia y te restringes a la identidad. Y uno de los grandes elementos identitarios que funcionan hoy día y que anclan a la gente son los clubes de fútbol. O sea, al final, cuando tenemos que decir, ¿cuándo se pone sobre la mesa la identidad nacional de Chile? Cuando juega la Roja. Cuando juega la Roja y cuando hay una demanda en La Haya. Pero en La Haya es muy fome. Muy fome. Un partido muy largo. Y te lo relata Puero. No, y además sin bar. Claro. Y no te cambia el gallo. No aparece un tipo y dice, no, estaba offside. Claro, no aparece un juez que haga el gesto con las manos. Entonces, tenemos el fútbol hoy día pasó a ser un elemento tan importante que si ustedes piensan hace 20 años, los gringos habían más o menos desechado el tema del fútbol. Los gringos entraron a la industria del fútbol hace 40, 50 años, ¿no? Intentaron entrar, les pareció bien, pero como el fútbol en ese momento no era un gran negocio. Esto fue en los 70 y que recordemos que tuvo Pelé, claro, Beckenbauer, Bombalé, Fernando Paulsen. Claro, claro. Sí, claro. Sí, Fernando jugó ahí. Hubo varios jugadores chilenos. Bueno, el Popeye Fabiani. Sí, pues. Estuvo, en fin, pero estaban las grandes estrellas en este fútbol de Estados Unidos, que el gran Cosmos de Pelé, que hacía gira. Exactamente. Trataron de hacerlo espectáculo y a mitad de los 80 lo bajaron. Desapareció. Porque ellos tenían una industria mucho más interesante, más vinculada a su estilo. No olvidemos que hay temas culturales. O sea, el fútbol admite una cosa que es, en términos culturales, discúlpenme lo rápido que voy a explicar esto, que es más complejo, pero culturalmente las sociedades van desde la intolerancia de la diferencia a la exigencia a la diferencia, temporalmente. Las sociedades más primitivas, más arcaicas, no toleran la diferencia. Obvio. Por ejemplo, en Brasil, en sociedades, en pueblos arcaicos, ágrafos, a principios del siglo XX, se jugaba fútbol porque se habían enterado de que existía esta cuestión con la pelota y jugaban fútbol. Pero estaba prohibido ganar. Tenían que empatar. Tenían que llegar hasta empatar y si tenían que jugar 2 días hasta empatar, porque si no los dioses se enojaban porque el mundo se desequilibraba, ¿no? Y los norteamericanos son todo lo contrario, no toleran el empate. Claro. La sociedad hacen leyes para el desempate. Entonces el fútbol, que tiende a producir una cierta proporción de empate muy sobre, obviamente, en el tenis es imposible, en el básquetbol es imposible. En la NFL, en ningún deporte. Entonces los tipos no les gustaba mucho el espectáculo y además tiene pocos tantos, tiene pocos goles. Claro, no, algo son lo desecharon. Y hoy día los gringos dijeron, esta cuestión, lo que nos perdimos, porque la potencia geopolítica que está teniendo el fútbol es enorme. O sea, si yo fuera el Comité Estratégico de la Unión Europea, diría, hoy día lo único que tenemos, Europa hoy día no tiene nada con lo cual agarrar estructuras de poder. No tiene la tecnología, no tiene el desarrollo de la energía, ya no tiene control político, no tiene plata. ¿Ya? Es el fútbol. Claro, y además tienes la posibilidad de aliarte con los chinos que están ahí al lado, con los cuales tienes una larga tradición de comercio, de intercambio comercial, para equilibrar a la potencia sin igual que tiene el mundo hoy, que es Estados Unidos, que tienen más poder que los 15 países que lo siguen, digamos. Exactamente. Incluso si lo gobierna un loco, pueden seguir. Pero es geopolíticamente hablando, el fútbol puede formar una alianza contra Estados Unidos. El fútbol hoy día es muy importante, por eso los gringos empiezan a entrar muy fuerte por el tema de las mujeres primero. Claro. Lo vienen trabajando hace muchos años. Desde los colegios. El deporte de niñas. En Estados Unidos es un deporte de niñas. Exactamente. No se golpean como los jugadores de fútbol americanos que tienden a quedar con fracturas, sin dientes, se sacan los dientes de hecho, para jugar. Con traumatismo. No, esos son los del hockey. Esos son tremendos. Pero ya... No pueden comer choclo. La violencia está levemente regulada. Y el fútbol, cuando entra en los 90, vuelve del Mundial de Estados Unidos, 94, que ahí vuelve a tener ese empiezan a buscar el relanzamiento, porque efectivamente se empiezan a dar cuenta de que estos elementos identitarios
y tiene mucha importancia, no solo comercial, que estamos viendo que comercialmente es espectacular, pero además hay un tema político. Y por eso ellos le pegan el cañonazo a la FIFA, que está de moda ahora con el tema, porque están metiendo preso a Michel Platini y otros personeros, ¿ya? Porque en el fondo todo eso, o sea, no estoy, esto era una mafia, evidentemente. Pero lo que le están pegando es la otra mafia, o sea, no hay buenos contra malos. Claro, están peleando entre los malos, o sea, la pregunta es quién se queda. ¿Cuál de los malos? Con la FIFA. Claro. Entonces, ya con el botín. Claro, entonces, y todo el Mundial de Rusia, el Mundial de Qatar, fue el momento cuando dijeron, no, esta cuestión tenemos que pararla porque esta articulación, países árabes multimillonarios, los rusos con su capacidad política, detrás están los chinos, ¿ya? Entre medio los chinos se obtuvieron además las Olimpiadas, Rusia obtuvo las Olimpiadas de invierno, ¿ya? Y Brasil estaba las máscaras de la historia, las de Sochi, son las máscaras de la historia, invierno o verano. Exacto. De los dos tipos olímpicos de la historia. Y cifra que uno se sabe oficialmente y nunca la vamos a saber. O sea, está Vladimir ahí. Y en un país que está en crisis económica. Pero además que le puso una... ¿Se acuerdan la cúpula de hierro? Sí. Esta fue una cúpula de hierro, o sea, Sochi estaba cercada por aire, tierra y mar. No se podía entrar nadie sin su credencial porque los rusos estaban asegurando de que no hubiera nada. La misma cúpula que se puso en Siria, para que ningún otro avión entrara, nadie. Claro. Cuando ellos tomaron control en una ciudad. En una pura ciudad. No, ahí los rusos metieron todo lo que tenían para decir vamos a hacer las Olimpiadas más caras y más seguras de la historia, aunque tengamos terrorismo a 200 kilómetros. Y aunque no haya plata. Claro. Bueno, y para el Mundial lo que hicieron, sacaron a todos, porque eso obviamente no salía en los diarios, sacaron a miles de sospechosos de terrorismo, los echaron de Rusia, o sea, en una corta y emotiva ceremonia, digamos, sin trámite, sin juicio, lo expulsaron, la cantidad de gente que fue expulsada. Para eso hay trenes a Siberia. Sí, por supuesto, y un clima muy agradable. Y bueno, no solo eso, sino que recordemos que tú hablas de Rusia, China, la cantidad de rusos y chinos que tienen intereses en equipos europeos. Ah, bueno. Brutal. Bueno, es Chelsea. El Chelsea es como es como lo de los más antiguos. Con los árabes. Y hoy día en España la cantidad de chinos que tienen, que son dueños de los equipos. Uno ve las publicidades de la camiseta y los estáticos de los estadios, muchos de ellos son en chino. Porque por lo que decías tú, que ya las transmisiones de televisión, etcétera, es más importante ese gran mercado que es China, por ejemplo, que el mercado interno. Y además tenemos que es el gran éxito que puede dar la globalización de efectivamente conseguir que se comporten globalizadamente las personas, como por ejemplo que a un niño en China le guste el Barcelona, ¿ya? Se produce en el fútbol. O sea, no hay ninguna otra cosa en la cual la relación cultural funciona así, ¿ya? Porque las otras son cosas comerciales, que la gente puede ir al McDonald's en China, cosas así, al Ikea en cualquier parte, ¿ya? Sí, pero el vínculo afectivo por una cosa que queda en otra parte del mundo, no tiene nada que ver, se produce globalizadamente por primera vez en la historia, y al mismo tiempo con mucha raigambre local, donde la construcción de identidades locales es muy fuerte y hasta delirante, con las barras y la locura y qué sé yo, y las estructuras de discurso identitario en medio de clubes que tienen 0 jugador formado en la ciudad, 0 jugador a veces del mismo país. O sea, no nos olvidemos que la cantidad de equipos ingleses que han fichado, que han formado fin de semana tras fin de semana sin tener un solo jugador inglés. La ley Bosman, recordemos, de los años 90, la ley que Bosman, permitió. Es la primera vez que... Además, esto es cosa fantástica, porque cuando tú tienes poder, hasta las derrotas políticas pueden ser victorias. La ley Bosman es una gran derrota de la FIFA. La FIFA es derrotada porque por primera vez un tribunal le dice, ¿sabe qué? Usted no tiene autonomía jurídica, discúlpeme. No en el Reino Unido, por lo menos. Y el señor... Usted es una picante asociación de deportistas, nosotros fuimos un imperio. y el señor Bosman, que era un jugador de fútbol mediocre e irrelevante, se transforma en mundialmente importante y le salva la vida a muchos jugadores de fútbol del mundo, que les permite tener contratos millonarios, gracias a que él se da cuenta que puede interpretar la ley de los trabajadores de la Unión Europea para el fútbol. Le deberían pasar una colita a Bosman. A Bosman deberían pasar una colita. Es como al señor Kalashnikov, que nunca le pasaron nada a Kalashnikov. O sea, de todas maneras. Bueno, entonces el señor Bosman efectivamente cambió la estructura, pero esto que parecía la gran debacle para la FIFA,
se dieron cuenta de, oye, pero esto es una tremenda oportunidad. Y ahí creció esta industria increíblemente, y ahora le pueden hacer un monumento a Bosman, no tienen ningún problema, van a estar encantados de hacerlo. No será la primera vez que el que era el tipo que todos odiaban se transforma después en el símbolo de los conservadores. Le hace en Chile Diego Portal y Arturo Prat. Son símbolos evidentes, después los citan hasta el cansancio y los admiran por siempre. Y ponen su cara en los billetes. Así es. Don Ignacio, don Alberto, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Más enamorado que antes del fútbol. Información con opinión. Escuchas a Patricia Venegas y Rafael Cavada en el Sonar Informativo del 105.3 FM.